tengamos que llevar y esperamos que muy pronto tengamos casas llenas de mucha gente queriendo aprender o queriendo seguir sobre el espiritismo y queriendo practicar la doctrina. Mi nombre es Carlos Aricapa, yo soy colombiano y vivo en los Estados Unidos. Aprendí sobre el espiritismo hace 20 años, escéptico, curioso, y definitivamente lo que me llevó al espiritismo fue la parte científica, porque yo tengo un área científica en mi carrera. Me fui a estudiar espiritismo y duré 5 años escéptico y curioso. Después me volví un poco trabajador o simpatizante más bien espírita, yendo a reuniones, leyendo libros, yendo a estudios, lo que todos los espíritas normalmente hacemos. Y esa profundización en los estudios fue la que me hizo aprender más y convencerme más de lo que vamos a hablar hoy. Soy espírita porque estoy convencido de que los 5 pilares del espiritismo son reales, verídicos, y los vivencio día a día con mi práctica espírita y con los estudios espíritas. Entonces, los 5 pilares del espiritismo son la base de la doctrina y hoy los vamos a estudiar muy bien porque vamos a hablar sobre los precursores y la historia del espiritismo vistos bajo ese punto de vista de los 5 pilares del espiritismo, que ya los vamos a ver. Debido a eso, me convertí en investigador espírita y expositor, no tanto palestrante. Yo diría que yo investigo temas y los divulgo. Yo descubrí que soy un divulgador espírita, tengo la habilidad para hablar sobre espiritismo y tengo la habilidad de que podamos traer temas muy complejos y desmenuzarlos simples, hablarlos de una manera común para que toda la gente lo pueda no solamente entender, sino divulgar también. Entonces empecemos, los precursores de Jesús y el espiritismo. El objetivo de esta charla es básicamente entender de dónde nació el espiritismo. Todo el mundo dice, Kardec, espiritismo Kardec, espiritismo Kardec. Y sí, él fue un gran maestro en la elaboración de lo que es la doctrina espírita por el proceso de codificación que él hizo. Pero vamos a ver que él no estuvo solito. Ni siquiera vamos a hablar de ese grupo de espíritus que estuvieron con él durante el proceso de codificación o investigación que él hizo. Hubo una cantidad de espíritus y solo van a ver un poquitos. Hubo una cantidad de obras y solamente vamos a ver un poquito de las obras que fueron precursoras no solamente a Kardec, sino también a Jesús. Entonces mucha gente dice, Jesús, y como si fuera el único, o Kardec, como si fuera el único. Incluso vamos a ver al final que nosotros ya somos parte de ese proceso de lo que viene en la doctrina. Entonces empecemos. Vamos a empezar por 5 palabras muy fáciles. Las 5 palabras más fáciles que están relacionadas con el espiritismo. La primera es Dios, la segunda es espíritu, la tercera es reencarnación, la cuarta es universo y la última es mediunidad, que es la comunicación con los espíritus. Cuando hablamos de esas 5 palabras, estamos hablando básicamente de los pilares de la doctrina espírita. Cualquier espírita se debe saber esas 5 palabras de memoria. Es casi que una obligación si decimos que somos espíritas. Cada una de ellas tiene un significado en la doctrina. Por ejemplo, la palabra Dios, nosotros creemos en la existencia de Dios. La palabra espíritu, nosotros creemos en la inmortalidad del alma. La palabra reencarnación, en la pluralidad de existencia, o sea, hay muchas vidas en ese proceso reencarnatorio. La palabra universo, en la pluralidad de mundos, el mismo Jesús lo dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, o sea, hay muchos mundos habitados de diferentes formas, de diferentes maneras por espíritus en el universo. Y el último es la habilidad, que es la comunicabilidad con los espíritus. Eso es lo que nosotros llamamos entonces los 5 pilares de la doctrina espírita y eso es lo que vamos a empezar a analizar en esta palestra, en esta charla, en esta exposición. Entonces empezamos por el principio, por la historia. Existen muchas convenciones en la historia del mundo. Dice que la primera revelación fue la que fue interpretada por Moisés. Y estamos convencidos casi que de eso, casi todos. Pero la segunda revelación es la que fue interpretada por Jesús, la que Jesús nos trajo. Para nosotros los espíritas existe una tercera revelación que es la que Kardec nos ayudó a visualizar de una mejor manera. Pero realmente podemos decir que en términos generales hay una sola revelación. La revelación es siempre evolutiva, siempre saltando de un momento histórico de la humanidad a otro, mostrándonos cosas nuevas.
es indivisible. ¿Y por qué? Porque siempre Dios ha estado en ese proceso de comunicarnos, de transmitirnos algo, de diferentes formas, de diferentes maneras, en el tiempo, en el espacio, directa o indirectamente. Siempre nos ha comunicado algo a través de escrituras o a través de profetas. Pero lo único que tenemos cierto en esta realidad religiosa y moral que hay en el universo y especialmente en la tierra, es que la gran revelación de Dios es el ser humano. Esa es la gran revelación. Y esa complejidad y todo lo que Él es y todo lo que Él da y todo lo que podemos aprender de Él está dentro de nosotros en la conciencia. Entonces nosotros somos esa revelación. Y vamos a ver por qué somos esa revelación, porque cada uno de nosotros puede aportar un poquito, andar más en el proceso de aprender más sobre lo que es la moralidad y el proceso evolutivo moral del ser humano. El espiritismo entonces es esa ciencia que llega a ayudarnos con ese proceso revelador. No vino a sacar o a poner a un lado o a hablar mal de todas las otras doctrinas que hay religiosas en el mundo. No vino a eso. Solamente vino a profundizarlas y ampliarlas, a mostrarnos de una mejor manera todas las religiones o todos los elementos morales, las doctrinas morales que hay en la tierra. Obvio, estamos hablando de las doctrinas con unas características especiales que tengan fundamentación moral real, no doctrinas que van apareciendo separadas de las doctrinas tradicionales y que son creadas con beneficios para el ser humano. Estamos hablando de doctrinas reales, que es lo que vamos a hablar hoy. El espiritismo nació en el siglo XIX en Europa, pero tiene sus inicios en las ciudades y en las civilizaciones más antiguas del universo. Y ha habido cantidad innumerable de precursores que han ayudado a la creación, diseminación, entendimiento y estudio de la doctrina y de los 5 pilares del espiritismo de diferentes maneras, directa e indirectamente, consciente o inconscientemente. Y vamos a empezar entonces por los primeros, los que tuvieron las primeras ideas de intuición sobre la existencia de Dios. Entonces vamos a hablar primero sobre el sabio Foji en China en el 3468 a.C. Él empezó a hablar sobre la teoría de la creación del universo, muy parecido a lo que se habla en la Génesis de Kardec. Y él hablaba de que existía una unión entre el espíritu y el cuerpo a través de un elemento parecido al alma. Y él trabajaba sobre cosmología y filosofía, y decía que estudiaba el cielo y la tierra de una manera dicotómica, o sea que las dos estaban en conjunción. Por lo tanto, él hacía un análisis de esa unión entre cielo y tierra con espíritu y materia. Imagínense, estamos hablando de 3400 años antes de Cristo y ya estábamos con esa concepción inicial de que había algo más allá de lo que nosotros creíamos que era simplemente el cuerpo físico. Lao Tse, en el 604 antes de Cristo, siguió lo que hacía su maestro y escribió el Tao Te Ching, que es un libro muy famoso. Y hay mucha gente que lee el Tao Te Ching simplemente para buscar ese confort en situaciones de dificultades. Es un libro muy sabio y habla ese libro especialmente sobre el capítulo de la virtud y de la rectitud, o sea, cómo nosotros como seres humanos deberíamos comportarnos socialmente y personalmente para evolucionar moralmente. Confucio, el famoso Confucio, en el 551 enseñó que debemos hacer a nosotros lo que queremos que nos hagan a nosotros. Muy parecido a lo que hablaba Jesús, ¿no? Estamos hablando del 551 a.C. Esa concepción que Jesús trajo fue traída desde mucho antes, de una manera más sutil, en un área muy específica de la Tierra, por Confucio. Y después, en el 372 a.C., creó el Tratado de Moral, que es un libro de la filosofía asiática que habla sobre cómo debemos comportarnos para lograr lo que ellos llaman el enlightenment, la iluminación. Este libro habla específicamente sobre la moral del ser humano, cómo lograr a esos niveles de alta pureza en nuestro comportamiento para ser felices. Muy parecido a lo que habla Kardec en la decodificación con los espíritus que fueron mentores de él. Ahora, sigamos más allá, en la India, 4000 años atrás, 4000 años atrás, hace más de 40 siglos, se crearon los Vedas, que es una colección de sonetos
y de frases alegóricas a la existencia de espíritus, a la existencia de seres que acompañan a los que estamos vivos. Básicamente eso era lo que hacían los Vedas. Pero en los Vedas lo que más llamaba la atención es la existencia de una especie de sacerdotes que eran brahmanes, se los llamaban así, o se llaman aún así, y son exorcistas, adivinos, profetas y evocadores de espíritus. Y estamos hablando de que ellos hacen ese tipo de trabajo desde hace 4000 años atrás. Estamos hablando básicamente de mediunidad 4000 años antes de Kardec. Precursores del espiritismo, precursores del segundo elemento de los 5 pilares del espiritismo, la existencia del espíritu, del quinto pilar del espiritismo, la comunicabilidad con los espíritus. Ellos ya lo estaban practicando mucho antes que Jesús, mucho antes que Kardec. Vamos a hablar de Buda. Buda enfocó toda su doctrina en el sufrimiento y la renuncia. Los budistas tienen unas características muy específicas sobre cómo aceptan todo lo que llega en la vida, y ellos disocian el dolor del sufrimiento. Ellos aprenden a disociar el dolor del sufrimiento a través de la meditación y eliminando la materialidad. Ellos dicen que no hay que desapegarse, sino que hay que ser suaves en el proceso de desapego. Eso es lo que dicen los budistas. Y básicamente utilizan el dolor, o dicen que debemos utilizar el dolor para expiar las faltas cometidas en existencias anteriores. Perdón. Buda vivió en 623 antes de Cristo y estaba hablando de expiación. No de la manera tan completa como lo habla el espiritismo con Kardec, pero ya lo estaba promoviendo en su pueblo, en sus seguidores. Él hablaba del karma. Dice que como el sándalo, decía que nos deberíamos comportar como el sándalo que perfuma el hacha que la corta. Estaba hablando ya del perdón, muy parecido, una alegoría a lo que habla Jesús sobre el perdón. ¿Sí? Voltear la otra mejilla. Eso hablaba Buda. Pero el karma tenía una connotación diferente a la ley de causa y de efecto, o a la ley de acción y reacción que nosotros aprendemos de una manera más profunda y más específica en el espiritismo. Precursores. Estamos hablando del Bhagavad Gita, que es un episodio del Mahabharata, que es específicamente enfocado a lo que hablaba Krishna. Y Krishna es otro ejemplo mucho más antiguo de precursor del espiritismo, 8000 años, probablemente más, antes de Cristo. Y hablaba cosas como esta: así como el alma vestido con este cuerpo material pasa por los estados de infancia, juventud, virilidad y vejez. El alma, no el cuerpo. Así en el tiempo debido ella pasa a otro cuerpo y otras encarnaciones. Está hablando del proceso reencarnacionista, el segundo pilar del espiritismo, 8000 años antes de Kardec. Imagínense. Y decía, era una perfecta coincidencia con las palabras de Jesús en que decimos, en verdad os digo que no se puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo. Y aquí es donde uno de los argumentos fuertes que tenemos para decir que en la Biblia sí se menciona la reencarnación, pero no se menciona con la palabra reencarnación como tal, sino con el efecto, con el proceso de volver a vivir nuevamente. Lo decía Krishna 8000 años antes de Cristo. Nos vamos otra vez 8000 años antes de Cristo con la cultura griega, que eran politeístas, múltiples dioses, pero tenían algo muy curioso, y era el culto hacia los muertos. Eran muy profundamente enfocados al culto a la muerte, pero creían en algo muy certero. Ellos no creían en la inmortalidad del cuerpo, sino en la perdurabilidad del alma, en las múltiples existencias. Y tenían 2 lugares específicos que no eran definitivos. Uno era los campos elíseos y el otro era el Tártaro, más o menos el cielo y el infierno, más o menos eso. Ellos decían que eran lugares donde nosotros teníamos que ir temporalmente para que nuestras almas tuvieran esa oportunidad de reivindicarse en los errores o los aciertos que hicieron y prepararse para volver a una vida material. Pero cuando ellos hablaban de almas, los griegos se referían a la palabra demon. Demon, que traduce demonio, simplemente significa espíritu.
Entonces ahí, por ejemplo, ya empiezan los problemas de los precursores y los cambios idiomáticos en las traducciones, porque las traducciones empezaron a alterar un poco los mensajes morales puros que llegaban y empezaron a convertirse en interpretaciones humanas. Y ahí empiezan un poco los problemas, y por eso dicen, no, es que esta religión es diferente a esta, y que estos dicen que son el diablo. No es así, todas si analizamos, yo he hecho análisis profundos de diferentes religiones comparativas, y todas buscan lo mismo, todas buscan el progreso moral de los espíritus, o sea, de nosotros, porque nosotros somos espíritus pero encarnados, para lograr la felicidad, el balance, la co-creación con el Creador. Básicamente eso es lo que buscan todas las religiones, pero la interpretación humana es la que ha hecho que se diferencien unas de otras y hayan incluso discusiones fuertes sobre cuál es la verdadera. No hay, es simplemente complementaria. Y aquí estamos viendo, todas están enfocadas a los 5 pilares del espiritismo sin hablar mal de las otras. Cada una está aportando su pedazo, cada una está entregando algo. Homero en el siglo IX antes de Cristo empezó a traer el concepto clásico filosófico de la existencia del alma, a la respuesta del por qué, para qué, quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy. Empezó con eso, y Homero en la Odisea empieza a mostrarlo a través de sus historias, como Ulises evoca a Tríceras, que era el adivino de Tebas, durante varias oportunidades, y como Periander, que era uno de los genios de Corinto, evoca el espíritu de su esposa después de que la mató a patadas. Imagínense, Homero cuenta la historia así casualmente, pero realmente estamos hablando de comunicación mediúnica en el siglo IX antes de Cristo, que para muchos que lo interpretan, incluso modernamente, dicen, eso era ficción, que él estaba imaginando de las cosas. Eso era el precursor del espiritismo, el precursor de las comunicaciones mediúnicas, contando lo que ya íbamos a practicar voluntariamente en el futuro. Básicamente, tenemos también Heródoto, que lo conocemos como el padre de la historia, en el 480 a.C., que él manifestaba fuertemente la creencia en que las almas puras proseguían su marcha evolutiva en otros mundos materiales. El cuarto pilar del espiritismo aquí, la pluralidad de mundos. Si nosotros evoluimos, podemos ir a disfrutar de otros lugares en el universo. Estamos hablando del 480 antes de Cristo y seguimos. Sócrates, obvio, todos conocemos la doctrina de Sócrates, y defendía el dogma de la inmortalidad de alma y la vida futura. Él se dedicó, casi que dedicó su vida al estudio de eso y al estudio del sí, del ser, del él mismo, de quién era, de la respuesta a esas preguntas que probablemente nunca logró hacerlo con claridad, pero que nos ayudó a entenderlo a futuro. Platón difundió la doctrina socrática, porque era su alumno, y empezó a trabajar en el tema de la palingenesia, que es básicamente la reencarnación, que es el tercer pilar del espiritismo, en el 429 antes de Cristo. Y decía que aprender es recordar. Entonces está empezando a enseñarnos los procesos de reencarnación y de olvido de vidas pasadas para poder vivir una encarnación actual solamente bajo las tareas que nos competen a través de las pruebas que debemos atender día a día, que son las dificultades o las imperfecciones que debemos convertir en virtudes, básicamente. Y él lo dijo en el 429 de una manera muy simple y diferente a lo que yo acabo de decir, que viene básicamente de Kardec. Convertir las imperfecciones en virtudes es nuestra función diaria, pero tenemos que olvidar el pasado, y la única forma de recordarlos a través de esas imperfecciones que venimos a ser probados día a día. De ahí viene entonces la palabra palingenesia, que es que luego de una depuración en vidas sucesivas, el alma se santifica y nunca más retorna a la tierra. Esa palabra fue creada por ellos, y básicamente esa palabra está diciendo que no hay un proceso reversivo en la evolución moral, que es exactamente lo que dice Kardec, y lo estamos hablando de 429 antes de Cristo, 600 años antes de Kardec, imagínense. Y él decía además que todas las almas tenían que pasar por el río Hades y tenían que estar ahí durante un periodo de 1000 días. En los 1000 días debían beber el agua de ese río. Cuando bebían el agua de ese río,
recordaban todas sus vidas pasadas y todos sus errores y todos sus aciertos, y en ese momento es que estaban preparados para continuar la vida material. Estamos hablando del umbral, ¿no? Muy parecido al umbral. 600 años antes de Cristo, precursor del espiritismo, definitivamente. Aquí no podemos negarlo. Y vamos con todas las religiones. Esto es bien interesante. Este trabajo nos costó más o menos unos 6 meses de investigación. Y es revelador. El mazdeísmo de Persia en los siglos 6 antes de Cristo. Muy parecido el concepto religioso del Antiguo Testamento, del politeísmo, a la transformación al monoteísmo, prácticamente precursores de Moisés. Eso fue lo que hicieron ellos. Y el primero fue el Zenavesta, que es el libro sagrado de ellos, y decía que el alma se purifica luego de experimentar pruebas expiatorias. Y la redención final es alcanzada por todas las criaturas, o sea, no hay seres malos, simplemente somos seres imperfectos. Eso es todo. Y ellos lo estaban hablando 660 años antes de Cristo, que es a través de Zoroastro, que es uno de los líderes espirituales del antiguo Irán. Él básicamente se enfocaba en mover todas las religiones de esa zona donde él vivía, ¿sí? A través del estudio de los druidas, que eran los sacerdotes que él adoctrinaba para enseñar esa doctrina de las expiaciones y cómo llevar las expiaciones de una manera más sana para poder progresar moralmente. En ese proceso se desarrolla entonces un término que Kardec utiliza en el libro de los mediums y en el libro de los espíritus, que es el de metempsicosis, que básicamente se dice que es la reencarnación, ese proceso del retorno a cualquier forma biológica animal. Es el único error que hay en ese proceso, y es que el proceso de metempsicosis se enfoca originalmente en el griego a reencarnación humana o reencarnación animal, pero no quiere decir reencarnación reversiva, que eso es lo importante, que ahí es donde nos empezamos a equivocar los humanos a interpretar. Dice que los animales reencarnan en animales, pero pues, de un proceso evolutivo, como lo dice Kardec en el libro de los espíritus, mientras que el concepto de origen griego era general, no especificaba si ese proceso podía ir en reverso, hacia adelante, hacia atrás, y por eso algunas religiones creen que nosotros podríamos reencarnar en un animal, pero no es así. Una vez el espíritu evoluciona, no es reversible, no vamos a ir hacia atrás en nuestro proceso material o moral de evolución. Entonces, muy importante el tema, el concepto de metempsicosis, que lo aborda Kardec de una manera muy profunda e interesante en el libro de los espíritus. Pero aquí está el ejemplo de la metempsicosis en el libro de Zoroastro. Dice: fui víbora en el lago, cobra asesina en la montaña, fui estrella, fui sacerdote, desde que fui pastor ha pasado mucho tiempo, dormí en 100 mundos, me moví en 1000 círculos, pero todo fue para bien. Proceso reencarnativo, pluralidad de existencias, recordación de vidas pasadas, 600 años antes de Cristo. Ahora vamos al Memphis, la ciudad digamos, la más conocida por los historiadores, y donde podemos decir que estaba la era de oro de la humanidad en el 3315 antes de Cristo. Imagínense, estamos más tiempo hacia atrás que hacia adelante de lo que hemos vivido en la era cristiana, ¿no? Allí los egipcios mandaban, hicieron de todo, pero lo más resaltante, lo que más hicieron en favor de traer ese conocimiento sobre la moral, sobre el espíritu, sobre la reencarnación, sobre el concepto del alma, sobre lo que es la muerte, no para el cuerpo y no para el alma, es el famoso libro de los muertos del antiguo Egipto. En ese libro de los muertos hay 4 conceptos muy interesantes. El primero es Sa, que es el cuerpo; el segundo es Oka, que es el duplo del cuerpo; el tercero es Ba, que es el alma; y el cuarto es el soplo vital, que es el Ku. Estamos hablando básicamente del proceso, del concepto de cuerpo, espíritu, perespíritu y la energía vital de Allan Kardec. Estamos hablando de los egipcios en el 3600, y un libro completo, que es el libro de los muertos, dedicado a eso. Y no solo eso, hablan de comunicaciones
espíritas o de los espíritus. Y más o menos una traducción de ese pedazo de que habla de los comunicadores dice que es el duplo o cuerpo astral del medium, lo estamos traduciendo más o menos al lenguaje espírita, que en las reuniones denominadas espíritas está la base de todas las manifestaciones, movimiento de objetos sin contactos, apariciones, materializaciones más o menos completas, golpes, etcétera, etcétera. Dice que la interacción de esos cuatro cuerpos es la que hace que se logren esas comunicaciones de diferentes tipos con el mundo de los muertos. No habla a ellos, no lo habla Kardec, pero le hacemos una interpretación muy parecida a la que se habla en el libro de los medios para que tengamos una forma de hacer una analogía sobre el nivel de adelantamiento que tenían los egipcios en el concepto de la muerte y la comunicación con la muerte y los 5 pilares del espiritismo. La única diferencia es que ellos eran politeístas. Entonces aquí viene Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto significa 3 veces sabio. Hermes Trismegisto fue uno de los grandes historiadores del mundo antiguo y él creó el Pimandro, ¿sí? Que habla sobre la inteligencia suprema. Y cuando habla inteligencia suprema estamos hablando una definición muy cercana a la de Kardec, la mitad de la definición de Dios, inteligencia suprema. Él escribió un libro completo sobre eso. Completo, todo el libro sobre Dios, básicamente. Entonces, ahí es cuando empieza la separación histórica religiosa del politeísmo al monoteísmo. Según los historiadores, dicen que escribió 42 libros, otros dicen que escribió 200.000 libros. Nadie sabe porque nadie tiene un récord real de lo que escribió. Sobrevivieron solamente unos 30 libros de él. Pero el segundo libro de él que sobrevivió más importante es el Corpus Hermeticum, que es el discurso de iniciación, y es la base, o ha sido la base para muchos filósofos cristianos en la historia del mundo moderno. Dice, antes que todo, es preciso rasgar esta ropa que trae. Estaba hablando entonces de reencarnación, esta vestimenta de ignorancia, principio de la maldad, imperfección, cadena de la corrupción, caja tenebrosa, muerto vivo, cadáver sensible, enemigo del amor, celoso y de odio, tumba que llevas contigo, ladrón doméstico. Algo muy interesante que dijo Hermes es que consideraba el cuerpo como un elemento muerto, no vivo. Y es muy parecido. Yo acabo de hacer una investigación y hice también una exposición sobre eso, sobre el paralelo entre el espiritismo, el Corán y el judaísmo y la Biblia, los cuatro. Y ahí se logra ver claramente cómo el Corán hace esa relación a la muerte del espíritu cuando está allá en el mundo espiritual y llega al mundo material. De la misma manera que nosotros morimos físicamente cuando vamos al mundo espiritual, el Corán explica muy claramente cuando el espíritu muere, entre comillas, del mundo material y viene al mundo espiritual y nace en el mundo espiritual. Es una analogía de la muerte. Entonces, por eso es que hablan aquí. Es por eso muy interesante la relación que hace Hermes con ese tema del Corán y cómo nosotros aprendemos entonces a partir de esas analogías a diferenciar lo que es reencarnación de resurrección. Y es un tema que lo podemos explicar después, pero realmente el espiritismo habla sobre reencarnación, mientras que el Corán habla de resurrección. El espiritismo habla de reencarnación del espíritu, mientras que el Corán habla de resurrección, que es la traída a la vida del espíritu a través de un cuerpo material. Es un concepto bien interesante que la Iglesia Católica ha mitificado un poco y lo ha transformado a favor de ellos, pero no vamos a hablar ahora de eso. Vamos a hablar de cómo Hermes trajo esas ideas al mundo moderno, siendo precursor de esas ideas para el espiritismo y para Jesús, para la venida de Jesús. Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Todos sabemos quién era Pitágoras, pero lo interesante de Pitágoras es que fue el primero que introdujo en Grecia la doctrina del Renacimiento, porque él estudió en Egipto. Claro, cuando estudió en Egipto y en Persia, él trajo todos los conceptos del alma y de la reencarnación a Grecia. Entonces fue el que ayudó en la propulsión de los griegos a través del culto a la muerte. Y ahora llegamos a Moisés en el siglo 13 a.C. Algunos dicen que nació en 1500, otros en el 1700, otros en el 13, otros en el 12. No hay forma certera de decirlo, pero es más o menos el tiempo histórico de él.
vivió supuestamente 120 años y era un gran líder. Estudió en Egipto, ¿sí? Él estudió con Nefertiti, más exactamente, y aprendió todo lo que se sabe del libro de los muertos. Eso es muy interesante porque él aprendió con los egipcios sobre la muerte y sobre muchas otras cosas. Y cuando volvió, se convirtió en el líder judío que iba a transformar el pueblo de un pueblo politeísta a un pueblo monoteísta. Ese fue el gran logro de Moisés. Básicamente consiguió, donde imperaba el politeísmo, establecer las sólidas bases del monoteísmo. Tanto que afirma Delano en la obra El alma es inmortal estas palabras. En Judea, los hebreos del tiempo de Moisés desconocían enteramente cualquier idea de aquello a lo que se llamaba alma. Imagina el trabajo de Moisés, no solamente liderar el pueblo, no solamente darle esperanza, no solamente imponer órdenes y leyes, porque necesitaban esas leyes sociales, sino que también transformar toda una cultura de politeísmo a monoteísmo, a un solo Dios. Y fuera de eso, enseñarles lo que es el alma. Para lograr eso, uno tenía que ser un estudiante muy asiduo de ese concepto de la muerte, y él la trajo de los egipcios. Entonces mire cómo todas las religiones se van intercalando, se van cambiando de conceptos, se van ayudando una a la otra y van armando el camino. Van armando el camino con la orden de los esenios en el 150 a.C., que básicamente se formó en la ciudad de Engadi, en la parte occidental del Mar Muerto, y dicen que ahí se concentraban todos esos conocimientos sobre la muerte, sobre los egipcios, sobre los griegos, sobre los iraníes, y empezaron a consolidar todo lo que es la base del cristianismo, tanto así que históricamente hablando se sabe que Jesús estudió con ellos. Jesús no sabemos exactamente si él enseñaba o él aprendía, pero él estuvo comunicado y reuniéndose con ellos continuamente y trabajó con ellos para formular todo lo que salió de ahí más adelante cuando él logró enseñarnos todo lo que enseñó. En Virgilio, en el 71 antes de Cristo, del 71 al 19, acuérdense que vamos en reversa antes de Cristo, aseguraba que todas las almas, después de haber rotado durante millares de existencias, recuerden, en los campos de Liceos o en el Tártaro, son llamadas por Dios para grandes exámenes en el río Lentes, donde tomaba agua, que habíamos visto también que lo decía Sócrates. Y allí eran privadas de recuerdos y después podían regresar a un nuevo cuerpo. Otra vez, pilares del espiritismo, Virginio en el 71 al 19, después Ovidio en el 43, allá que el alma al completar su purificación iría a otras orbes, pluralidad de mundos. Vemos otra vez con lo mismo. Pablo de Tarso, 5 añitos antes de Cristo, salía a pregonar la nueva noticia enseñando que fuera de la caridad no hay salvación y que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero no tanto lo del cuerpo celeste y cuerpo terrestre en esa época era una dualidad que apenas estaba siendo conceptualizada por el ser humano. Pero lo interesante es, fuera de la caridad no hay salvación, que es una frase de Kardec, y fue casi 1900 años después de Kardec, que Kardec la habló. Entonces imagínate, Pablo de Tarso empezó con ese tema, empezó a incentivar o a ejercitar el alma y la mente humana para recibir luego el mensaje con mayor fuerza, mayor calidad por parte del espiritismo. Y llegó Jesús, obviamente. Entonces todos esos que hablamos son precursores de Jesús, todos ellos. Miren que todo el mensaje, cuando llegó Jesús ya había, y él lo había planeado, ya había planeado ese camino. Entonces cuando llegó Jesús, ya no era nuevo, ni el único, ni el primero, pero él llegó con un mensaje consolidador, ¿sí? Un mensaje unificado, en un lenguaje que era público, de acceso a cualquiera. Entonces, para él se hizo mucho más fácil el proceso de enseñar lo que enseñó y profundizar y agrandar lo que enseñó. Vamos a hablar entonces de qué pasó con la reencarnación en la unidad, porque ya Jesús enseñó la parte moral, ¿no? Enseñó toda la parte moral, pero sigue el tema de la reencarnación y la mediunidad. Tertuliano en el 155 después de Cristo, 155 años después de que Cristo falleció, se refería a una mesa sobre la cual colocaba un vaso circular hecho de varios metales
teniendo un alfabeto en sus bordes utilizado para profetizar. Las mesas mediúnicas de Kardec, 155 años después de Cristo, o sea, más o menos unos 1700 años antes de Kardec, ya había mesas mediúnicas, eran por Tertuliano. San Clemente de Alejandría hablaba de la doctrina de las vidas sucesivas y escribió un libro completo sobre él en el 150 después de Cristo. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Orígenes, se pronuncia Orígenes porque no es Origins en inglés, sino el nombre de él en griego. Orígenes aceptaba que el alma antes de encarnar, perdón, en la tierra ya existía antes. O sea, ya tenía ese concepto de reencarnación en él y lo estaba simplemente haciendo público. Decía que volvíamos a nacer en mundos cada vez más evolucionados. Exactamente lo mismo que habla Kardec de los procesos de encarnaciones en diferentes clases de mundos, de los mundos primitivos a los mundos celestiales, ¿sí? A los mundos felices. Exactamente lo mismo, solo que con unas palabras diferentes porque no tenía todavía ese nivel de profundización. Pero escribió en el principio, y en el principio habla de reencarnación y la comunicación con los muertos en yo he leído este libro y es un tema que si usted hace las analogías detalladamente, es como leer el libro de los mediums, es más o menos, sino que con un lenguaje más primitivo, no con tanta profundidad, pero lo escribió 150 años después de Cristo, o sea, 1500 años antes de Kardec. San Gregorio de Niza hablaba de la palingénesis, hizo tratado sobre palingénesis, que es básicamente la reencarnación en el 335 después de Cristo. San Agustín, uno de mis libros favoritos de San Agustín es Las Confesiones de San Agustín, pero cuando hice esta investigación, cuando hicimos esta investigación, descubrimos este libro, El cuidado de vida a los muertos. Y es una carta que él le ofrece a varios obispos, ¿sí? Sobre cómo nosotros deberíamos cristianamente tratar no solamente el cuerpo del muerto, sino el espíritu del muerto. Entonces es un libro muy interesante, es cortico, los libros de San Agustín no son largos, pero es cortico y dice, por ejemplo, los espíritus de los muertos pueden ser enviados a los vivos, pueden revelarles el futuro, cuyo conocimiento adquirirán ya sea por otros espíritus, por los ángeles, por una revelación divina. Estamos hablando de comunicaciones mediúnicas en el libro del cuidado de vida a los muertos. Mahoma en el 570 fue el iniciador de básicamente el islamismo, que mueve millones y que según algunas cifras estadísticas va a llegar a ser la población religiosa más grande del mundo en algunos años, ¿no? Esa es la realidad, no tiene nada de malo. El maomismo, ya hablé que hicimos un análisis sobre el Corán, los libros, los judíos, el Kabbalah, la Biblia y el espiritismo, y hay unos paralelos increíbles que uno dice, ¿por qué se consideran religiones tan diferentes y son tan similares y buscan lo mismo, ¿no? En el Corán se habla sobre los jinns, que son seres que pueden ser buenos o malos. Los malos son imperfectos, los buenos son llenos de virtudes, que es exactamente lo que habla el espiritismo. Y él dice que los jinns imperfectos simplemente a través de vidas sucesivas se pueden convertir en jinns llenos de virtudes. Lo mismo que nosotros hablamos, solo que ellos los consideran como seres allá, aparte, no nos consideramos ellos. En el Corán ya hablamos entonces del Corán y las similitudes con todo lo que hablamos, pero hay un concepto básico del Corán, es que el Corán es fatalista. Mahoma, por Dios, era completamente fatalista. Y él decía que él creía 100% en el destino, y decía que el destino era algo que ya estaba escrito y que tenía que suceder. Pero de la manera en que él lo escribió no fue así. Cuando analizamos el Maktab, en la definición profunda, que son más o menos unas 17 páginas del Corán sobre el Maktab, encontramos la definición aproximada a lo que son los contratos espirituales en la teoría kardeciana, en los libros de Kardec, en las obras kardecianas de André Luis, por ejemplo. Casi que un paralelo entre las dos, y estamos hablando de 450, 500 después de Cristo, 1000 años antes de Kardec. Pero sucedió lo que tenía que suceder, el secreto y la persecución. ¿Por qué? Porque la mayoría de las religiones antiguas, de más o menos desde el 395 hasta 1453, que fue la Edad Media de la humanidad, eran dominadas por el catolicismo o las iglesias predominantes de esa época, con
un interés político-social. Entonces, más o menos los que gobernaban siempre iban a tener a un aliado religioso al lado, porque los religiosos eran los que dominaban en la intelectualidad. Entonces ellos siempre tenían a los aliados religiosos. Y debido a eso, todo el que no estuviera de acuerdo con los conceptos tradicionales religiosos de ellos era perseguido. Y el espiritismo y todas las religiones, o todos los que pensaban en la comunicación con los espíritus, con la reencarnación, fuimos perseguidos continuamente. Era oculto el estudio, en las conversaciones, todo lo relacionado con las reencarnaciones. Santo Tomás de Aquino, en esa época, al final de la época de la Edad Media, empezó a escribir sobre la comunicabilidad con los habitantes de otro mundo, ¿sí? Y él decía que él se comunicaba con ellos. En el libro Suma Teológica, él habla sobre el tema y dice, por ejemplo, frecuentemente los muertos se aparecen a los vivos, dormidos o despiertos, para avisarles de cosas que pasan en este mundo. Santo Tomás de Aquino, católico, ¿sí? Hablando de esos temas. Estamos hablando en el 1225 después de Cristo. O sea, Dante, todos conocemos a Dante, de la Divina Comedia, y él hablaba, por ejemplo, en el libro de la Divina Comedia, dice: tan pronto como se le ha asignado un lugar al alma después de la muerte, su facultad irradia alrededor de ella, del mismo modo, y como lo hizo estando ira, exactamente lo que estamos hablando del aura, de las radiaciones energéticas en las comunicaciones espíritas que nosotros hacemos a través de procesos mediúnicos. John Wycliffe era un católico que empezó a pelear con la Iglesia Católica, porque aquí fue donde empezó la revolución después de la Edad Media. Empezó la revolución porque el catolicismo quería ejercer una fuerza material sobre la sociedad, y hubo líderes como Wycliffe que decían no, pero él, para poder sacar su punto a relucir, él negaba, por ejemplo, el tema de la transubstanciación, que es la conversión del vino en sangre y del pan en cuerpo de Cristo. Entonces él empezó con esa alegoría a hacer la pelea contra el catolicismo, y se retiró el catolicismo y generó la estrella matutina de la Reforma Cristiana, que después Hus, que fue condenado por el Papa Alexander V por lo mismo, y fuera eso por decir que las propiedades no eran del ser humano sino de Dios, porque el catolicismo decía que las propiedades eran del ser humano y él decía no, eran de Dios. Fue condenado a la guerra. Y lo mismo sucedió con Copérnico. Ellos empezaron esa revolución antimaterial contra el catolicismo y fueron perseguidos por eso. Copérnico fue perseguido por su teoría de que la Tierra giraba alrededor de sí misma, alrededor del Sol, y que el catolicismo no aceptaba eso. Lo mismo sucedió, el Papa Pablo V otra vez lo condenó, y exactamente sucedió lo mismo con Galileo Galilei. Lo curioso de Galileo Galilei es que, a pesar de que a él lo condenaron a estar preso de por vida y ciego, condenaron fue a la hija, que era una monja, y lo condenaron a cuidarlo a él de por vida. Muy curioso, porque la condenada fue María Celeste y no Galileo Galilei, pero bueno, eso es un tema más anecdótico. Y entonces, cuando empezó esa persecución contra el catolicismo, contra los que estaban en contra de seguir estrictamente lo que decía el catolicismo conveniente a la materialidad, empezó una preparación en el mundo, y empezaron a surgir estos pensadores, a nacer estos espíritus, más o menos como los cristales de ahora, los niños cristal o índigo de ahora. Esta generación de pensadores, de estudiantes, que empezaron a hacer cambiar la manera en que otros miraban el catolicismo y la moral, y empezaron a irse hacia otro lado de la moral, un poco siguiendo lo que enseñaba Cristo, pero no siguiendo necesariamente todo lo que se decía sobre cómo debería ser. Empezó Descartes, que Descartes empezó a establecer un nuevo método científico. Empezó a decir, es que las cosas no son así, tenemos que profundizar y tenemos que hacerlo de una manera sistematizada. Y Descartes se inventó el método científico que Kardec aplicó para demostrar la comunicabilidad con los espíritus y la existencia de los espíritus, no como un fenómeno de la naturaleza, sino como un fenómeno inteligente. Y, por ejemplo, en este caso, Delane vuelve a decir, Descartes fue el espadachín que dio el golpe final a este duelo de milenios, inspirado por el espíritu de verdad, según su propia expresión. El filósofo desprendió a la filosofía de la servidumbre medieval
y preparó el terreno para la llegada del espiritismo. Digamos que fue el impulsor del espiritismo de Kant. Después llegó Swedenborg, y Swedenborg escribió un libro muy interesante que se llama El cielo y el infierno. Y es mediúnico, fue dictado, él decía, el cielo y sus maravillas y el infierno segundo lo que me fue dicho y lo que vi. Imagínense, él la escribió en 1744, justo antes de Kardec. Ahora Kardec es 1830 más o menos. Y escribió un libro parecido a este, al de Kardec. Entonces mire que ya había precursores, ya había iniciaciones, ya había, si Kardec no hubiera aceptado el reto, probablemente él lo había tomado, u otro de los que vamos a hablar ahorita, pero ya estaba listo, eso ya iba a pasar y ya la Tierra estaba preparada y la humanidad estaba lista. Y decía que en 1744 estableció su primera comunicación con los espíritus, antes de Kardec, y lo hizo oficial, con un libro, sin miedo. Rechazaba la doctrina del pecado original, obvio, era un evolucionista, no creía en las penas eternas, muy parecido al espiritismo, y decía que los ángeles y demonios eran seres humanos que vivían en la tierra. Más kardeciano no hay antes de Kardec, ¿no? Y llega el Renacimiento, entre los 17 y 16, y llegan todos estos otros seres adicionales a meterle más información, más pensamiento, más estudio a todas esas teorías que ya estaban empezando a consolidar en Europa. Y empieza Martín Lutero con el tema de que es que aquí no podemos trabajar en el tema de que podemos comprar un pedazo de cielo con dinero. Y empezó la pelea con el catolicismo y empezó su separación, empezaron las crisis del catolicismo, y todas esas crisis las ayudó a fomentar Rotterman cuando decía que era el verdadero evangelio de Cristo el que debíamos seguir y no los directrices de los humanos que gobernaban la religión en la tierra. Y empezó toda la lucha que nosotros transversamos y creemos que es que los protestantes se salieron del catolicismo. No, todos buscaban lo mismo, pero algunos tenían intereses materiales y por eso hay tantos problemas en el mundo. Y al final, Zwingli dijo, es que no hay sacramentos, es que no hay misa, es que lo único que hay es conexión con Dios. Y ahí empezó esa crisis en Europa, sobre todo, que se unió con el trabajo de Detroit y Lambert, que fueron los enciclopedistas, que entonces cogieron todos esos estudios, todos los estudios de los filósofos, todos los estudios de los religiosos, todos los estudios de los artistas, todos los estudios de los poetas, y crearon un volumen de 30 libros que se llamaba El Diccionario de la Ciencia y de las Artes de los Maestros. Y ahí empezó prácticamente, ese fue el golpe fuerte contra la sociedad que gobernaba religiosamente en Europa, y empezó la Revolución Francesa, porque ellos decían, no, es que ustedes ya no gobiernan. Uno de los puntos claves de la Revolución Francesa era eliminar el clero del gobierno sobre la sociedad. Entonces ahí fue, la Revolución Francesa tuvo un gran incidente, una gran connotación religiosa debido a eso, porque los cleros eran los que gobernaban o tenían gran poder político sobre el pueblo, y ellos no querían eso, y empezó el trabajo por la igualdad social enfocada hacia el tema religioso especialmente. Todos estos enciclopedistas eran unos maestros intelectuales y eran unos maestros morales que fueron traídos al planeta para ayudar en ese proceso de la nueva identidad moral del mundo, que es la nueva revelación, que es el espiritismo. Ellos abrieron ese camino, abrieron la lucha. Jean Jaurès le decía que el gran error era dar importancia a la vida como si nuestro ser se desprendiera de ella, tal como si después de la muerte no existiese nada más. Y ya empezaron a hablar, si miramos las frases que ellos escribían comparadas con la de Homero, Platón, Sócrates, o con las de Hachín, las de Confucio, ellos eran una sola frase cortica, ellos ya empezaron a expresar más profundamente las frases sin miedo, con más profundidad, con más análisis. Decía, aduce que incluso cuando dejamos nuestro cuerpo apenas dejamos una incómoda, una de ropa. Ya está diciendo, es así, punto. Ya lo que nos dijeron atrás está consolidado. Kant, la unión del alma con el cuerpo físico termina con la muerte. La vida más allá no será más que la intuición natural del alma ligada con el cuerpo. Murió 2 años antes de que naciera Kardec. Él estaba ya en ese. God,
investigó profundamente sobre las fuentes del mundo invisible. Investigó, tanto así que escribió Fausto, y en Fausto dice, se escribió una carta a Carlota von Stein en que sobresalen estos versos. Más, en días de otras vidas tú fuiste mi hermana, o tal vez mi mujer, reencarnación, pilar del espiritismo, antes de Kardec, muy pocos años, pero antes de que naciera siquiera Kardec. Podemos decir que de todos, el que tal vez hubiera podido ser el que reemplazaba a Kardec si Kardec no lo hubiera logrado, era uno de dos. El primero era Mr. Honor de Balzac, en 1779, Kardec fue en 1806. Y él era un ocultista de gran renombre que se interesó intensamente en las teorías de exteriorización del pensamiento y de la reencarnación. Pero otro que hizo gran investigación sobre eso fue Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. En 1830 él produjo este libro, La historia del espiritualismo, basado en lo que él vio por los enciclopedistas, por todo lo que sucedió, y basado en lo que vio de Kardec, porque él vivió después de Kardec. Lo interesante es que él hizo un análisis tan profundo que podríamos decir que si Kardec hubiera fallecido, o hubiera dicho que no, o hubiera desistido, Doyle probablemente hubiera continuado, y cualquiera de los dos, ya sea Balzac o Doyle, hubieran sido probablemente los que hubieran tomado las riendas del espiritismo. Y mirad, por ejemplo, qué hizo Doyle. Doyle se fue donde este señor que era Edward Irwin, que era un iletrado, pero tenía una moralidad muy alta, y armó una iglesia en Inglaterra. Y una hermosa iglesia, y empezó Doyle a frecuentar la iglesia de él porque era muy popular, porque en esa iglesia se hablaban lenguas que nadie sabía. Entonces, usted habla inglés y lo sacaban aquí, y oraban con él, y la persona empezaba a hablar en latín, en griego, en húngaro, en lenguas que obviamente no sabía. Entonces empezó a investigar esos fenómenos con él. Y cuando terminó, hizo este libro sobre historia del espiritualismo. No lo llamó espiritismo, espiritualismo. Y dice, en la propia iglesia de Irwin hubo manifestaciones de espíritus que produjeron ruidos extraños y produjeron oraciones, pero todas, la mayoría eran en lenguas que no eran las originales del medium, por ejemplo. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos de Doyle es este, Andrew Jackson Davis. Podemos decir que es el profeta de la nueva revolución, según Conan Doyle. Y vamos a ver qué sucedió con él. Él vivía en un lugar muy lejano, de donde supuestamente fue transportado, y nunca se dio cuenta, y fue transportado en segundos. Él decía, yo estaba dormido en mi casa, y aparecí 41 millas, una hora más allá, en 2 segundos. Nunca supe cómo. Pero en ese estado de trance sucedió esto. En estado de trance, y aún siendo un hombre analfabeta, habló múltiples idiomas por él completamente desconocidos, discutiendo sobre profundos asuntos geológicos, arqueológicos, mitológicos, históricos y filosóficos. Recibió mediúnicamente el libro Principios de la Naturaleza, publicado en 1874, del cual sale esta nota resaltada. Es verdad que los espíritus se comunican entre sí, cuando uno está en el cuerpo y el otro en las esferas más altas, también cuando la persona está en su cuerpo, es inconsciente de dicha influencia y no puede convencerse del hecho como tal. No llevará mucho tiempo para que esta verdad se presente como una nueva demostración vívida, y el mundo acogerá con alegría el surgimiento de esa era, al mismo tiempo que el interior de la humanidad será abierta y dispuesta a establecer la comunicación espírita. Vamos a dividir eso en pequeñas frases antes de finalizar. Primero, estaba de trance. Era un medium y estuvo en estado de trance mediúnico. Era un hombre analfabeta y habló múltiples idiomas por él completamente desconocidos. ¿Cómo explicamos eso? Si no es a través del espiritismo. Dice que estudió o habló sobre profundos asuntos geológicos, arqueológicos, mitológicos, históricos y filosóficos. La Génesis, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, ¿no? Después escribió un libro mediúnico, Principios de la Naturaleza. Y dice, los espíritus se comunican entre sí cuando uno está en el cuerpo y el otro en las esferas más altas. O sea, otra vez estamos acentuando todos los pilares del espiritismo por Conan Doyle en 1830, justo después de Kardec. O sea, Doyle pudo haber sido el que hizo
toda la codificación, porque vemos, estuvo muy cerca, estuvo ahí a punto, pero gracias a Dios, en ese momento, pues Kardec dijo sí a su misión y la completó, pero todo él lo pudo haber hecho si Kardec no hubiera existido o Kardec no quiso, todo estaba listo. Dice aquí, no llevará mucho tiempo para que esta verdad se presente como una demostración vívida. La fe, ahí tenemos una demostración de fe. Y el mundo acogerá con alegría el surgimiento de esa era, al mismo tiempo que el interior de la humanidad será abierto y dispuesto a establecer la comunicación. Y lo más curioso, utilizó la palabra espírita, que solamente la había usado Kardec. ¿Qué podemos decir? Precursores, muchos. Después llegó Kardec, ¿no? Ya sabemos que antes de todo esto sucediera, era la preparación para la llegada de Kardec, era para la preparación para que él estuviera aquí, igual que le pasó a Jesús, con el camino medio a hacer para que fuera menos difícil esa transición y más fácil la aceptación. Ahora, ¿quiénes son los precursores del espiritismo de lo que viene ahora? Somos nosotros, los que creemos en esos 5 pilares del espiritismo, los que estamos consolidándonos en el estudio, en la aplicación y en el análisis y la divulgación de esos 5 pilares, porque esos 5 pilares históricamente han demostrado que estamos en lo cierto. Entonces es ahora el momento de nosotros decirle a los que vienen al frente de nosotros que eso es lo cierto, eso es la consolidación de lo que todas las otras religiones han dicho, han profesado, han analizado y han descrito para nosotros, solo que de una manera un poco más complicada, un poco más antigua. Ahora es el momento de hacerlo libremente, sin miedo y con la seguridad de que no estamos inventándonos nada porque ya fue dicho. Eso es todo lo que teníamos por decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.